Hola, sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, sí. Ahora sí. Un himno nomás, el que sigue. Ya. ¿De nuevo? Sí, hermanos. Vamos a grabar el himno número 373. Sí, busquemos el himno número 373. Buscar primero.
Y en esta noche hasta acá vamos a alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas, y bueno, gracias a Dios nos permite, ¿no? Una vez más estar reunidos para este culto de la tarde. Espero que los hermanos también que nos están viendo en Facebook y Zoom puedan colaborarnos compartiendo los links, ¿no? Para que vayan ingresando. Ahora vamos a tener el tiempo de la oración. Quisiera pedirle a cada uno de los hermanos que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos esta tarde por permitirnos este culto para poder escuchar tu palabra. Necesitamos también para nuestro espíritu, también para meditar, Señor. Realmente viviendo también en este mundo, si la palabra no está en nuestro corazón, no llenamos de pensamiento, necesitamos una situación se vuelve más fuerte, Señor. Pero a través de tu palabra podemos desechar los pensamientos y llegar, así también poder avanzar, Señor, con voluntad. Te agradecemos, Señor, y te encomendamos todas estas cosas en el nombre de Jesús y de Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, es muy importante, ¿no? Que puedan ayudarnos a invitar, ya que también los hermanos que quizás todavía no han recibido el link, todo eso que están en el grupo, pueden también a través de esa persona recibirlo y luego participar en el culto para escuchar la palabra esta tarde. ¿Sí? Ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Para ello quiero invitar a la hermana Jocelyn Lastra, que es una voluntaria que también está pasando su entrenamiento aquí en la ciudad de La Paz. Entonces ella quiere expresar también cómo se siente el tiempo. Entonces nos vamos a escuchar todos juntos, por favor. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana. Muy buenas noches con todos los hermanos. Y esta noche también quiero agradecer a Dios, ¿no?, por permitirme la vida. También hay muchas cosas por agradecer, ¿no?, este tiempo estando también aquí en la iglesia, ¿no?, de La Paz y viviendo como voluntaria interna. Quisiera que me acompañen en el libro de Proverbios, capítulo 7, ¿no? Esta mañana compartía Pastor, ¿no?, a través de este libro. Yo voy a leer el versículo 1 y 2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Y este tiempo también, ¿no?, escuchando la palabra y también estando, ¿no?, aquí dentro de la iglesia, ¿no?, yo podía ver y cómo Dios y primeramente moldeaba mi corazón, ¿no?, y así también mi vida, ¿no? Y hoy también, Pastor, como y decía, ¿no?, qué es lo que puede guardarnos, ¿no? Y el guardar su palabra, ¿no? Como aquí sale, guardar mis mandamientos y mis razones, ¿no? Y es aquello, ¿no?, que nos puede guardar así de nuestros pensamientos, de todas las cosas, ¿no? Y también puedo ver, ¿no?, que es un proceso también, ¿no?, la vida de creencia. Y cuando yo llegaba, ¿no?, y los siervos compartían, ¿no?, continuamente de nosotros solamente y sale la maldad, ¿no? Y nada bueno sale de nosotros, ¿no? Todo el tiempo, ¿no?, desde la madrugada, así, ¿no? Solo sale la maldad, la maldad, la maldad, ¿no? Y Dios aquello también y me mostraba, ¿no? Y yo pensé que había en mí algo bueno, ¿no? Algo que yo podía ofrecer a Dios, ¿no? Pero yo puedo ver este tiempo, Dios únicamente quiere conectar mi corazón, ¿no?, con el corazón de Él, ¿no? Y así también todas las cosas, ¿no?, son hechas así en mi vida, ¿no? También ahora siendo joven, y yo estaba en la universidad, ¿no?, pero este tiempo también yo lo congelé, ¿no? Pero y también escuchando, ¿no?, y teniendo la comunión con el siervo, ¿no?, y ellos me decían, no, tiene que buscar una carrera así, ¿no?, para poder y sí o sí estudiar, ¿no? Y muchas veces siendo joven como, ay, no, el no puedo así. Y también aquello en mi vida está muy establecido, ¿no?
Y yo puedo ver que eso no solamente influye, ¿no?, en aquello, sino en todas las cosas, ¿no? Y teniendo aquello como yo vivo, ¿no?, me he dado cuenta, una vida miserable así, ¿no?, delante de Dios, ¿no? Pero aquí continuamente, ¿no?, expresando el corazón, también escuchando la palabra, ¿no? Y todo el tiempo como el siervo y también los mismos hermanos, hasta mi misma boca habla, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero aquello como solamente yo hablaba por hablar, ¿no? Pero este tiempo Dios como quiere, ¿no?, aquello también yo pueda poner, ¿no?, en práctica, así todo lo puedes así, ¿no? Jesucristo puede, ¿no? Jocelyn no puede así, ella no puede, ¿no? Y de verdad yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero yo puedo ver aquello, solamente puedo reconocer por la palabra, ¿no? Y por mí misma y a cada momento, ¿no? Cada momento, ¿no? Cada segundo como, y solamente hay el pensamiento, el deseo, ¿no? Como no hay nada bueno en mí, ¿no? Y en verdad este tiempo agradezco a Dios también, ¿no?, por y permitirme, ¿no?, también primeramente, ¿no?, y conectar mi corazón con el corazón de Él, ¿no? Aún estando aquí, ¿no?, hay muchas dificultades que yo también pasaba, ¿no? Pero yo puedo ver Dios como todo permite con propósito, ¿no? Todo permite para bien, así, ¿no? Aún ahora no se puede ver aquello, ¿no? Pero y también recibiendo, ¿no?, la esperanza por la palabra, ¿no? Dios como ya preparó todo para nosotros, ¿no? Y creyendo aquella palabra, ¿no?, también poder avanzar, ¿no?, y sirviendo al Evangelio, ¿no? Y aún allá, ¿no?, la situación, y nosotros enfocándonos en servir al Evangelio, entonces Dios también va a guardar, Dios también va a hacer, ¿no? Y sí, eso yo quería agradecer. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Tenemos 2 presentaciones a cargo del Ensamble Esperanza de Perú. Entonces vamos a ver las 2 presentaciones. Has hallado en Cristo y cuán gloriosa será la mañana. Adelante, por favor.
Sí, esperamos que les haya gustado las presentaciones y también Dios nos va a permitir, ¿no?, que el grupo también Ensamble Esperanza en Perú también pueda realizar más presentaciones con el objetivo de abrir los corazones de los hermanos, ¿no? Ahora hemos llegado al momento más importante. Vamos a escuchar la palabra y para ello quisiera pedir a los hermanos que se encuentran en el Zoom, por favor puedan activar sus cámaras. Es muy importante, ¿no?, ya que el expositor también, cuando si están las cámaras apagadas, se puede sentir como vacío, ¿no? Pero mientras hay cámara, puede también ver con quienes puede compartir también la palabra, ¿sí? Por favor, le pedimos esa parte, nos puedan colaborar. Vamos a invitar al evangelista Justo Álvarez, quien va a compartir esta tarde la palabra. Evangelista, buenas noches. Adelante, por favor. Y buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Y esta noche vamos a ver la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos, el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y hasta el versículo 6, un versículo he leído. Estoy agradecido a Dios que me permite poder compartir con ustedes. Y quiero compartir este tema muy importante, ¿no? Y alguna persona me pregunta o pregunta, ¿no?, ¿qué pasa cuando yo recibí la salvación? Porque luego que nosotros recibimos la salvación, hay mucho pecado, ¿no?, que nos asedia. Parece que muchas veces viene como una contradicción, ¿no? Escuchando detenidamente, yo sentía este tema muy importante, ¿no?, para poder compartir. El pastor Sim, el pastor Daniel, los pastores siempre nos explican este tema, ¿no?, acerca de nuestro viejo hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ayer yo estaba viniendo, ¿no? Estaba manejando una moto. Con la gracia de Dios también aprendí a manejar moto aquí en Riberalta, porque aquí bastante se manejan las motos, ¿no? Estaba viniendo con un niño y fuimos a compartir con alguna familia. Y de un rato a otro había llega una ambulancia. Nos pasó una ambulancia y se quedó cerca de la casa, ¿no? Entonces yo también me paré atrás de la ambulancia. Y cuando veo que de la ambulancia baja un joven que tenía envuelta su cabeza totalmente así. Y luego yo me conmoví así. Como el Espíritu Santo, Dios me daba la sensibilidad para no pasar de
desapercibido, ni tampoco pasar de largo, ¿no? Entonces, yo me incliné un momento, me puse a orar, a pedirle a Dios misericordia para que me permita ingresar a ese hogar. Y yo luego lo subieron entre dos personas, al joven lo bajaron, lo llevaron a su habitación. Y luego, como son casas de madera acá, yo veía que le sacaban, como le limpiaban, ¿no? La sangre y botaban así en un recipiente, en un tacho de basura, así que se podía ver, así, algodones con sangre. Y yo también tenía curiosidad por saber, ¿no? Y luego me acerqué a la mamá y le digo, yo soy el pastor de la iglesia de aquí cerca. Yo quiero compartir, ¿no? Con su hijo o con el joven. Ah, ¿qué se llama él? Se llama René, me dice. Y luego la mamá, con la voz entrecortada, triste, ¿no? Se sentía su voz muy apagada. Y me dice, mi hijo tiene cáncer. Tiene un cáncer en el cerebro, así. Y le afectó totalmente su ojo. Su cabeza está hundida, así. Él no puede ver porque está vendado. Entonces me llené de valor. Dios me daba fuerza, ¿no? Yo le empecé a predicar el evangelio. Yo estaba tan agradecido que luego cuando oraba, ¿no? Cuando luego le prediqué el evangelio, yo me ponía a llorar como un niño ahí. Lloraba, estaba llorando cómo el Señor tenía tanta misericordia de ese joven que le daba la salvación. En un hogar donde hay un enfermo en esas condiciones, el ambiente es muy triste. Es un ambiente bastante desesperanzado, sin alegría, sin nada. Pero cuando yo compartía con él, ese joven como que se enradía, sus labios movía, incluso se acordaba de algunos versículos de la Biblia. Yo compartí, ¿no? Cuán sucios somos nosotros, cuán depravados, enfermos es nuestro ser. Cuando nuestro Señor Jesucristo cargó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Él quita mi cochinera, mi pecado, mi suciedad, Dios dice que yo soy vil, que soy destituido, porque no cumplo los requisitos de Dios, no puedo, no tengo la capacidad, fui destituido. Entonces, cuando yo entiendo mi condición, Cristo carga ese. ¿Y qué se le hace a un tipo que es pecador, a un malvado, a un perverso, a un depravado? Porque Cristo muere al lado de dos malhechores, y cuando ustedes averiguan un poco quiénes morían crucificados en las leyes romanas, eran las personas más sanguinarias, más pecadoras, lo peor, ¿no? Entonces eran crucificados. Y Cristo era considerado como tal. Vamos a ver un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, de verdad, cuando yo consideraba esa parte, yo, un hombre tan pecador, tan cochino, tan sucio, tan depravado, tan de malos pensamientos, que había sido desechado por la gracia de Dios, porque no cumplía para cumplir el orden de Dios, no podía hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, teniendo misericordia, Dios está cargando ese pecado. A mí tenían que de verdad crucificarme. Pero desde el momento que Cristo recibe mi pecado, Juan el Bautista pasa mi pecado, Jesucristo le ponen una corona de espina, ¿no? Le escupen el rostro. De verdad, a Rosa Maldonado tenía que escupirle el rostro, ¿sí o no? ¿Verdad? A Raúl Vázquez, a todos que están ahí en la misión sentados, tiene que escupirle el rostro porque son asquerosos pecadores, ¿verdad? Así está escrito.
pero Jesucristo está cargando. Entonces cuando Jesucristo pide agua, ¿qué le dan? Vinagre darle, porque es maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la maldición suya, ¿quién la recibe? La está recibiendo Jesucristo, ¿verdad? También las manos que se apresuran para acuchillar, matar, abalear, robar, hacer, tienen que clavar. Clave esa. También los pies que se apresuran para derramar sangre, para hacer maldad, para pegar, golpear, hacer daño. Tiene que clavarlo. Jesucristo fue desfigurado, dice. Ni la película de Mel Gibson que nos muestra con tanta crueldad no se parece a lo que dice la Biblia. Dice que fue desfigurado. Él fue deshecho. Fue molido, dice. En esa parte, bastante masaco nosotros comemos acá, de plátano o de yuca. ¿A usted le gusta el masaco? Y algunos dicen, ¿qué es masaco? Yo soy cruceño, no soy camba, como decimos, vos sos paseño, sos colita, ¿no? Yo soy cambita. El otro es trinitario, ¿no? Acá son riberalteño. Entonces, cuando yo estaba en Perú, yo decía, el camba siempre extraña su majadito o su masaco. El paseño extraña su sopa de ¿qué? ¿Cómo se llama la sopita rica que comen? De chairo, ¿no? Su sopa de chairo y ¿qué más? Y su plato paseño. Entonces, estando en Perú, aunque la comida peruana es buena, pero más buena es mi masaco y mi, y mi majadito. Entonces, yo decía, ¿cómo? Yo le digo a un evangelista, ¿sabe qué? Nosotros hacemos allá masaco. Y me dice, ¿qué masaco? Es el plátano que nosotros lo hervimos o lo fritamos o lo sancochamos y lo molemos y le echamos carne y le echamos un poco de cebolla y le ponemos alguna otra cosa, depende de los gustos, hasta queso se le echa. Entonces luego lo machacamos. Entonces él me dice, pucha, a mí me gusta también, me dice. Acá no le llamamos masaco, le llamamos tacacho, me dice. Entonces, en Perú se había llamado el masaco tacacho, pero también lo habían hecho. Entonces hicimos en una olla hicimos el masaco. Entonces él fritó y me dice, aquí lo hacemos con carne de cerdo. ¡Wow! Eso es rico. Entonces vamos a fritar carne de cerdo. Y empecemos. Y como yo sé hacer, entonces usted muélalo, me dice. Yo digo, ¿dónde está el tacú o el mortero para golpear esto? Pero como no tenemos una olla y una piedra. Entonces ya empezamos lavando la piedra y empezamos a golpear. Entonces así hicimos un rico tacacho o masaco, ¿no? Un masaco y tomamos con café, era rico. Entonces, el plátano era grande, era hermoso. Pero mientras nosotros les dio hambre, tienen que venir a Riberalta, yo les voy a hacer masaco. ¿Está bien? Masaco con un pedazo de una cola de lagarto. Acá hay mucho pescado, van a comer pescado, van a pasear. Vengan. Entonces, cuando ustedes golpean, machucan ese plátano, se deshace. Y ya no se parece a plátano, ¿verdad? Porque ya fue deshecho. Ya se volvió una masa, nada. La Biblia dice que Jesucristo fue inmolado, fue destruido, fue deshecho por mí. Es tan cruel el pecado, tan malo, que de verdad nosotros teníamos que ser destruidos. Así que Él gritó en la cruz y dijo, antes de morir, San Juan 19:30, a mí me encanta, yo cuando predico, yo me vuelvo loco y digo, consumado es, ¿verdad? Hecho está. Ya el Señor dijo, justo, yo me llamo justo, ya es santo, es perfecto, es limpio.
¿Yo cómo voy a decir que soy sucio si el Señor tan grande sacrificio cargó mi pecado, mi maldad, mi enfermedad, todo lo que de mí sale tan perverso, tan sucio? Dios lo pagó un alto precio, la paga del pecado, Romanos 6 dice que es la muerte. Sin derramamiento de sangre no había perdón. Él tuvo que hacer eso por mí. Es tan maravilloso. Es algo increíble. Yo de verdad cada vez que predico el evangelio, de verdad, ese día cuando yo le predicaba a este muchacho, a René, dentro de mi corazón me sentía feliz, me sentía conmovido, estaba orando y Dios me permitía que, yo no quería llorar, pero estaba llorando, parecía un niño, estaba llorando. Y yo decía, los hombres no lloran, yo tengo que ser fuerte, ¿no? ¿Cómo voy a predicar y encima llorar? No tiene sentido, ¿no? Pero, no sé, me conmovió bastante. Yo no suelo llorar, pero esa estaba llorando. ¿Cómo el Señor tenía tanto misericordia de ver la vida de este joven? Sí, tiene 14 años, pero con esa enfermedad. Pero cómo el Señor lo amaba tanto, que permitió esa situación en su vida, porque el rey David gritaba y clamaba. El rey David es un hombre multimillonario, que tiene tanta riqueza, él tiene tanto oro, y todo lo que le da la gana, lo que quiera, él tiene todo. Pero él dice en Romanos 4, ¿pueden ver, por favor? Romanos 4, 6, 7 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza. Bienaventurado significa dichoso y feliz. Dice, dichosa y feliz Rosa Maldonado. Ella es dichosa y feliz. ¿Por qué dichosa? Porque tiene una casa grande, tiene un auto, tiene un camión lleno de oro. El rey David lo tenía. Pero él no exclamaba por eso. Él decía, dichoso y feliz. ¿Quién es dichoso y feliz? Como también David habla de la bienaventuranza, capítulo 4, 6 de Romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, feliz y dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! El rey David gritaba, eso es ser feliz y dichoso. Yo le decía a René, tú eres feliz y dichoso. Amén, decía él, amén. Porque el Señor no toma en cuenta tu pecado, porque el Señor lo cargó en la cruz, el Señor lo pagó, el Señor consumó, terminó, hizo. Y es tan maravilloso nosotros saber eso, es conmovedor, ¿verdad, hermano? De verdad, eso nosotros tenemos que ser, que nosotros tenemos que anunciar. Este evangelio está encubierto, la gente no sabe, pero ustedes tienen que predicar. Juana Mancilla tienen que anunciar el evangelio, ¿verdad? Dice que los que hemos nacido, estamos muertos, tenemos que mirar las cosas de arriba. Amén, hermano. Ustedes son jóvenes, ahí en La Paz y en la Iglesia de La Paz hay hartos jóvenes. Ellos tienen que saber una cosa, que dichoso y feliz, ¿quién es? El que salió de la universidad. Obvio, estudiar es bueno, yo también estoy estudiando. Y tienen que estudiar. El pastor Andrés siempre quiere que los muchachos estudien, ¿sí o no? Y es bueno. Pero usted tiene que saber que sobre todas las cosas, dichoso y feliz es la persona que encontró el perdón de todos sus pecados. Porque ustedes viviendo en esta vida 20, 30, 40 años, esta generación ya no va a vivir tanto, ¿sí o no? El otro día murieron un chico aquí que estaba jugando Spring Fighter, no sé cómo se llama ese juego. No me quiero meter a ese juego porque dice que es súper divertido y de repente yo me pierdo, prefiero no descargarlo, ¿entiendes? Porque dice que es muy bueno. Me dice mi hija, padre, no quiero descargarme ese juego porque dice que es bueno y no, prefiero estar al margen de eso. Entonces el joven jugó tanto, era hermano de un hermano.
Ese hermano venía a la iglesia, hoy no viene a la iglesia. Su hermano jugando le vino como un paro cardíaco y quedó con el celular ahí en la mano. Quedó duro, sus nervios se entumecieron, quedó duro. Y ahí quedó con la máquina. Y murió, ¿verdad? Entonces hay tantos jóvenes que están sumergidos en ese mundo y nosotros necesitamos transmitirle que hay algo más precioso, ¿verdad? Hay algo bueno, que la vida es a disfrutarla. ¿Me entienden, hermano? Nosotros cuando salimos a predicar, eso es divertido. Nosotros salimos a predicar, nos vamos a una casa, a veces nos invitan comida también, nos vamos a otro lado, también nos tratan porque no quieren escuchar el evangelio. La gente es de todo, pero nosotros sabemos, Dios está con nosotros. Wow, Dios tiene preparado para mí el reino de los cielos, ya preparó. Dice que las calles de oro va a ser para mí. No estoy pidiendo tanto, pero el Señor nos da tanto, ¿sí o no? Calles de oro, dice que ya preparó morada para cada uno de ustedes. Ustedes viviendo en esta morada terrestre, eso un día van a dejar, pero ustedes eternamente vivirán con Dios. ¿Verdad, hermano? Por eso nosotros, el rey David estaba tan feliz y decía él, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Ustedes saben qué es cubrir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, vamos a pensar, no tengo mucho para dar ejemplo, pero vamos a pensar. Ya, yo tengo, imagínense que yo tengo un reloj, este reloj es de plata, ¿verdad? Es de plata. Pero si yo a este reloj le llevo a una joyería y le digo, póngamele, embáñemelo en oro, enchápelo en oro, póngale de 18 quilates, póngale, cúbralo. Y le pago al Señor, hacemos trato. Y cuando yo voy a recoger ese reloj, ¿se ve la plata o se ve el oro? Se ve el oro. Ya ha sido cubierto, ¿sí o no? Entonces cuando me ven a mí, dice, wow, aparte que el evangelista es simpático, miren su reloj, es de oro, wow. Es una broma, ¿no? Entonces, miren, tiene su reloj de oro. Entonces, como tiene reloj de oro, la gente no ve la plata. ¿Qué ve? El oro. Por eso cuando nosotros fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, Dios no ve. ¿Qué no ve? Su pecado de Raúl Vázquezo. No ve ni de Rosa Maldonado, ni de Juana Mancilla, ni de los que están presentes. Solamente Dios, ¿qué ve? Ve la sangre. Porque cuando la muerte de los primogénitos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios iba a hacer la última plaga, y la cual hizo, y Dios dijo que pintaran los postes de la entrada de su casa, los postes y el dintel de la casa, o sea, la entrada de la casa arriba, con sangre. Y dice, veré la sangre, vendrá el ángel de la muerte, y veré la sangre, dice, y pasaré de largo. Dios, ¿qué quería ver? Solamente quería ver la sangre. No le importa, aquí hay una mujer que es pecadora, que es prostituta, que es prostituto, que es maldito, que es pecador. No le interesa eso. ¿Qué quiere ver? Y veré la sangre y pasaré de largo. Dice. Amén. Dios quiere ver la sangre. Por eso Dios, cuando nos ve a nosotros, el rey David decía, yo también fui cubierto por la sangre de Jesucristo. El Señor ya cubrió nuestros pecados. Amén. Como Él cubrió nuestro pecado, ya no se ve, solamente se ve la sangre. Por eso Dios dice, Hebreos 10, 14, Rosa Maldonado es perfecta. Sí, soy perfecta. Claro que sí, porque yo me porto bien en la iglesia, me voy al culto todos los domingos y también yo le digo a mi marido, deme porque tengo que ofrendar a la iglesia. Me porto excelente. Amén. ¿Por eso es perfecta? No, nada que ver, ¿verdad? Rosa Maldonado es perfecta porque Dios no ve el pecado de Rosa Maldonado, solamente ¿qué ve? La sangre preciosa de Jesucristo. Por eso Él dice, Rosa Maldonado es perfecta. A ver, entremos a cuenta, hazme recordar, dime si Rosa Maldonado es pecadora porque yo ya pagué, consumé y terminé el pecado. No es. Es una mujer preciosa, es perfecta, es santa,
justa. Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros en Adán, hay dos grupos. Un grupo, vamos a ver el libro de 1 Corintios 15:22. Dice, así, nosotros, hay dos grupos. El que está en Adán y el que está en Adán dice que todos mueren. ¿Qué pasa en Adán? Todos mueren. Y los que están en Cristo, todos son vivificados, ¿verdad? Depende de dónde están ustedes. Si están en Cristo, ¿cómo serían ustedes? Serían vivificados, serían perfectos, serían limpios, serían santos. Amén, hermano. De verdad nosotros somos... Jesucristo no solamente quitó el pecado. ¿Qué más hizo Jesucristo en la cruz? Leímos 6:6 de Romanos. Vamos a ver. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí está, gracias. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Disculpe, yo voy a hablar un poco más lento para que usted lo ponga así, para que los hermanos puedan leer. Gracias. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, gracias. Mire, nosotros ya fuimos, no solamente Cristo quitó nuestro pecado, canceló nuestro pecado. ¿Qué hizo con la hermana Rosa? Uy, este evangelista ya me tiene su chanchito, me va molestando. Disculpe, hermana Rosa, un ejemplo. Hermana Rosa que está viciada a la mentira, la maldad, la codicia, la avaricia. Juana Mancilla que miente, que se enoja, que pelea, que dice, que no dice, y una serie de cosas. ¿Qué pasa? Ese viejo hombre que está habituado a hacer el mal, ¿qué hizo Cristo? Lo mató, lo crucificó. Gálatas, si ustedes leemos el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ¿qué significa? Hoy muchas personas dicen, wow, amén, ya no tengo pecado. Entonces yo puedo ir a tomar, puedo encontrarme con mi ex chico. Entonces, wow, de paraíso, qué maravilloso. Síganme predicando, me encanta, ¿me entienden? Porque Cristo le quitó todos sus pecados, entonces puede ir de parranda. Muchos piensan de esa manera, ¿verdad? Pero no se da cuenta que Cristo ha sufrido tanto, ha sido escupido, humillado, menospreciado por su pecado, y ese viejo hombre, Dios hace la fábrica del pecado, ¿me entienden, no? Donde se genera el pecado, también Dios lo ha destruido. Ese viejo hombre, un ejemplo le voy a dar, de repente no se entiende muy bien. Yo tengo a mi esposa, yo soy casado, yo tengo 4 niñas, 4 hijas, ¿y qué pasa? Vamos a pensar que yo veo una chica, wow, hermosa, disculpe ese ejemplo, ¿no? Pero voy a dar. Entonces, y luego yo me enamoro de esa chica y finalmente cometemos pecado. Y yo como estoy casado, ¿eso qué se llama? Se llama adulterio, ¿verdad? Y vamos a viceversa. Vamos a pensar que mi esposa se conoce con un joven más guapo que mí. ¿Y qué pasa? Y ella comete adulterio. ¿Eso qué se llama? Perdón, obvio que se llama adulterio. Se llama adulterio. Entonces, pero ella está súper enamorada. Pero mientras yo estoy con vida, hay una ley que la liga a mí, que tiene que estar sujeta a mí, ¿verdad? Entonces, para que ella quede libre, ¿qué tiene que pasar?
Vamos a pensar que yo muero. Si yo muero, ella queda libre, ¿verdad? Ella puede casarse con el que ella quiera, porque ya está libre. Así también, nuestro Señor Jesucristo, nosotros teníamos nuestro amo. ¿Qué se llamaba? Nuestro amo era el pecado, ¿verdad? Él hacía con nosotros lo que quería con nosotros. Hay que pecar, hay que adulterar, porque nosotros estábamos sometidos. Había una ley que nos unía. Pero ¿qué hizo Jesucristo con este hombre que obedecía al pecado? Lo ha crucificado. ¿Amén? ¿Qué hizo? Lo ha crucificado. Entonces ya no vivo yo, dice. A ver, 6:11 vamos a leer. Mire, tienen que saber una cosa. Primeramente Dios dice, quiere que sepan, Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ustedes tienen que saber, ¿qué dice la Biblia? Que primeramente fue crucificado. Fue crucificado. Cuando lee del 11, primeramente Dios quiere que ustedes sepan, que tengan la fe, que ya su viejo hombre fue crucificado. En el 11 dice, consideraos muertos, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes tienen que saber, considerar es llevar una cuenta, ¿verdad? Esa cuenta tienen que llevar ustedes. ¿Qué es? Que ustedes ya están muertos, ¿verdad? Están muertos. Entonces, ¿qué pasó con su amo? Su viejo amo sigue rondando, pero ya no tiene a quién mandar, ¿verdad? Porque ya ustedes han sido muertos al pecado. Pero también Satanás le dice, wow, ¿cómo que has sido muerto? Si ahorita tú estás deseando pecar, ¿verdad? Ahorita tienes un pensamiento de ir a pecar. ¿Cómo que estás muerto? Satanás, ustedes tienen que saber que la palabra de Dios no cambia. Está diciendo que ustedes están muertos y ustedes tienen que tomar en cuenta, ustedes tienen que saber, llevar esa cuenta que ustedes están considerándose que están muertos. No es que, ustedes piensan que considerarse es decir, soy muerto. No, están muertos. Considerar solamente es tomar en cuenta que ustedes están muertos. Entonces, cuando el pecado, Satanás le quiere decir, wow, ahora Juana Mancilla tiene malos pensamientos. ¿Cómo que está muerta? Ahí está pues la muertita, le dice Satanás. Le quiere engañar así. Pero usted tiene que saber que Dios no está hablando de algo tangible, de algo que yo puedo ver o tocar. ¿Me entienden, no? Nosotros pensamos que cuando ustedes se ven a ustedes mismos, obviamente que no van a encontrar muerte, ¿verdad? Porque ustedes dicen, ¿cómo voy a estar muerto si no pensaría, no haría, no crearía, no pensaría? Cuando ustedes se miran a sí mismos, ustedes piensan que, no hay muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, vamos a leer. El 6:11 de Romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes tienen que saber que los hechos intangibles de la fe no necesita ver ni tocar, solamente tienen que creer. Amén. Yo ya estoy muerto. Si la Biblia dice que yo estoy muerto, Satanás no tiene el poder. Vamos a ver Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ustedes han leído una palabra que dice que el que ha nacido de Dios no peca, ¿verdad? Está hablando por la fe. Nosotros ya hemos sido nacidos de nuevo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Satanás dice, ¿cómo va a ser ¿cómo lo va a hacer pecar a usted si usted está muerto? ¿Lo puede hacer pecar? Si usted cree en la palabra de Dios, dice que ya está muerto y considera, obviamente que no va a pecar. Por eso dice, el que ha nacido de nuevo no peca. El maligno no le toca. ¿Por qué no le toca? Porque ya no existe, ya ha sido muerto. Amén, hermano. Satanás siempre engaña a nosotros, porque nosotros queremos ver, tocar, ver, recién queremos, pero la palabra, ¿ustedes vieron a Cristo que cargaba su pecado de ustedes? ¿Lo vieron sufriendo, golpeando, gritando? ¡Ay, por culpa de Rosa estoy sufriendo! No, él dice, no abrió su boca, dice. No abrió su boca el Señor. ¿Por qué no abrió su boca? Porque él podía decir, ¿por qué me pegan a mí? El que tienen que pegarlo son muchachos de la Iglesia de la Paz, que son unos rebeldes. A ellos tienen que pegarle, ¿sí o no? A Juana Mancilla, a Raúl Vázquezo, a Justo, ese predicador loco, a ese tienen que golpearlo, ¿sí o no? A Rosa Maldonado, a ella tienen que pegarle, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿qué dice? Nosotros no vimos, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, creemos que esa es la palabra, allá podemos celebrar. ¡Wow! Dios, Cristo ya quitó mi pecado. Amén. Teniendo la certeza, la convicción, la certeza, ya no tengo pecado. Nosotros no andamos por vista, lo que vemos. Nosotros andamos por la fe. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Dios nos está ayudando. A pesar de la adversidad, dice la Biblia, renovado, vuestra mente tiene que estar renovada. ¿Qué significa renovar la mente? Ay, no, hoy no hay nada. Hoy es un día muy triste. Ay, otra vez. Como decía esta mañana el pastor, decía, otra vez está, cuando lo ve a su esposo roncando, otra vez está roncando este maldito, ¿por qué no se muere? Él siempre está mirando lo negativo, ¿sí o no? La Biblia dice, conforme has creído, será hecho, dice, ¿sí o no? Entonces, como ustedes creen que todo es negativo, ustedes se conectan con una mente no renovada. Pero Cristo nos dio una mente renovada, para que ustedes no tienen que vivir dentro de lo que se ve, lo que se toca. Parece que eso es real. Parece que eso es más real que la palabra. Pero su palabra de Dios es la verdad. Amén, hermano. Cuando ustedes se conectan con la palabra, aunque la situación es muy triste, es dolorosa, pero cuando ustedes conectan con la palabra, va a tener esperanza en su corazón. Una vez a Pablo y a Silas estaban predicando, pero esa gente se molestó mucho y le empezó a golpear. Dice que lo golpearon, 40 azotes le dieron a Pablo. Imagínense, a Silas también. ¿Cómo estaría su cuerpo? Totalmente dañado, bastante golpeado. Y encima lo metieron a la cárcel y están con sus pies, están con un cepo, con una bola de hierro, y están encadenados en pies y manos, y su cuerpo está ensangrentado, sufriendo. Ellos deberían maldecir este evangelio, diciendo, ¡ay, maldita sea! Yo te dije que no vengamos acá a predicar. Estos son malditos, son unos desgraciados, estos no deberíamos venir así. Pero él no dice eso. Él dice, está cantando himno, ¿verdad? Su mente no está esclava, no está en cadena. Él está predicando, está cantando a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver un versículo. Vamos a ver el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, 1. El Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo,
sentado a la diestra de Dios. Uno más, 32. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Uno más, por favor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Nosotros cuando nos conectamos, tenemos que conectarnos, ¿sí o no? ¿Cómo tenemos que conectarnos? ¿Ah? Cristo quitó nuestro pecado. Nosotros vamos a celebrar cuando resucitemos con Cristo, ¿verdad? Nosotros somos, aunque ahorita estamos pasando la situación, pero eso no es la verdad. El acontecimiento verdadero es lo que Dios dice. Cuando nosotros hacemos uno, nos trasladamos al corazón de Dios, vamos a tener esperanza, ¿verdad? Vamos a tener gozo. ¿Qué dice? Pueden ver Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ver. Por la sangre. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a ver otro más. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros, nuestra vida, dice, el justo vive por la fe. Amén, hermanos. Conectando su corazón con el corazón de Dios. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón de Dios, su corazón va a revivir, va a tener esperanza, va a tener gozo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en la situación. Nuestro corazón está, como dice el pastor Osupar, donde ya se solucionó el problema. No está en el problema. El hombre que vive por la fe está conectado con Dios. Ah, Dios ya solucionó. Ustedes no necesitan verse muertos, ustedes. Satanás nos engaña cuando nos hace querer ver algo tangible, algo que se puede tocar. Científicamente, nadie puede comprobar los hechos de la fe. Porque los científicos no comprueban. ¿No existe? Obviamente que existe, ¿sí o no? Dios dice que ya está muerto, que el pecado no puede a nosotros esclavizarnos otra vez, porque nosotros fuimos libertados, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos bendecidos en Jesucristo. Es una iglesia preciosa y es un honor poder anunciar este evangelio, hermano. Nosotros anunciando, compartiendo a nuestros familiares, amigos. Eso vamos a llevar. Nuestros hijos también tienen que saber que su herencia está en conectar con el corazón de Dios. Amén. Eso ustedes tienen que saber. Yo me echo a la cama y luego vienen mis dos hijas, Naré y Sion. Y Naré y Sion siempre están preguntando, yo les estoy compartiendo. Ellas también me están predicando lo que escucharon con los niños. No siempre que no le quiero, digamos, amargar su noche, que somos súper espirituales nosotros, ¿no? Que solamente hablamos de Dios, que wow, no, nosotros, pero en el momento con nuestros hijos estamos hablando, conversando y escuchando también testimonio, ¿verdad? Eso nos hace nos da fuerza y oramos también a Dios. Podemos ver cómo el Señor nos ayuda por medio de la oración. Dios nos dio como las puertas abiertas a través de la oración para poder orar. Entramos en dificultad cuando Satanás siempre nos quiere hacer ver que miremos la situación. Miremos la situación. Pero depende de nosotros qué hablamos, ¿verdad? ¿Qué decimos a la situación? Que yo tengo un diácono, un hermano, un diácono, que su moto a veces no funciona muy bien, pero dice que bueno, Motito, vamos a la iglesia. Hoy no me abandone, por favor, Motita. Vamos a la iglesia. Y dice que su moto le obedece.
Depende de nosotros, dice que las palabras que nosotros hablamos matan y dan vida, ¿verdad? Nosotros si nos conectaríamos con Dios, ¿qué vamos a hablar? Cosas buenas, ¿verdad? Vamos a transmitir esperanza, vamos a transmitir el gozo, la alegría. Nuestra familia va a tener esperanza. Amén, hermano. Pero si dice, hoy otra vez la iglesia está pidiendo diezmo, ofrenda, dice que el pastor va a viajar a Tarija, después de Tarija se va a ir a Trinidad, otra vez va a ir, va a gastar plata. Wow. Cuando se entra en ese mundo, no quiere avanzar, ¿verdad? Pero cuando se mete al mundo de Dios, que Dios va a proveer, que el siervo de Dios está anunciando el evangelio, que está yendo para que ustedes se fortalezcan, que la iglesia avance, que hoy otra persona tan miserable como este muchacho que yo encontré, ¿no? Que Dios me permitió. René con cáncer, muriendo, una familia sin esperanza. Y de verdad, cuando yo llego y le llevo esa fragancia al evangelio, se cambia el ambiente. ¿Me entiende, hermano? La gente tiene esperanza de vivir, sabe que el Señor ya le perdonó su pecado. Ese es el gozo. Amén. Nosotros llevamos la fragancia del evangelio, la sangre de Cristo. Ahí no hay alegría, ¿verdad? Como cuando Jesucristo entró a la casa de Simón el leproso. ¡Wow! Olía hediondo a carne podrida. Pero ¿quién entra luego? Entra una mujer. María Magdalena entra con un perfume. ¿Y qué pasó? Lo quebró la botella y el ambiente se volvió tan hermoso. Es un olor muy rico. Dice que ese perfume era de alto precio, carísimo. Por Jesús, cuando entra Jesús, todo el olor va a cambiar. Amén. Todo va a ser hermoso. Hermano, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me permite. El pastor también me invita para poder compartir con ustedes un momento, un tiempo muy bonito para poder compartir el amor del Señor y que nosotros avanzamos con el corazón de Cristo. Amén, hermano. Voy a orar para terminar. Y Señor, le damos gracias en esta noche por el tiempo que nos permite poder recordar, Señor, las obras que usted hace en nuestra vida. Estoy agradecido, Señor, esta semana a usted cómo tuvo misericordia de René, Señor, ese joven sin esperanza. Así usted busca, Señor, a la persona que están quebrantadas, Señor, que necesita ese evangelio de paz, de esperanza, de gozo. Cuando su familia recibía el evangelio estaba tan agradecida, Señor, y nosotros también queremos, Señor, que su siervo, el pastor de su padre, este 8 de julio, pueda orar por este muchacho, Señor. Padre, le agradecemos, Señor, que somos tan bendecidos. Nosotros tenemos al siervo de Dios, tenemos, Señor, la cobertura de la iglesia, y de verdad estamos agradecidos, Señor, porque usted nos ama, nos cuida, nos protege como la niña a sus ojos. Somos tan preciados delante de usted. Le agradecemos, Señor, bendiga a los jóvenes también, denle la fuerza, permita que ellos conecten su corazón con el siervo, y avancen, Señor. Y a cada uno de los hermanos, Señor, a los diáconos, le agradecemos, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos en la paz. Y así le agradecemos, Señor, en esta noche. Bendiga a su siervo, el pastor Andrés, la misionera Luz, Señor. Y estamos muy agradecidos. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estoy muy agradecido. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, evangelista. Y también ahora vamos a pasar a los anuncios. Quisiera que también puedan prestar atención para las actividades que se están acercando y también juntos podemos participar y apoyar. Sí, recordarles sobre la ofrenda para apoyar, ¿no?, la evangelización y para poder habilitar las iglesias que tenemos. Tenemos todavía como 11, ¿no?, por ahora, pero hay varios lugares donde necesitan también habilitarse y por ello también estamos pidiendo la colaboración de los hermanos para que nos puedan ayudar. Y si desea depositar alguna ofrenda, también en pantalla pueden apreciar el número de cuenta y el banco al cual pueden depositar. Luego también queremos recordarles sobre la conferencia que se está acercando, que va a ser el 8 de julio. Es la 5ª conferencia con el pastor Oxupar
para el régimen penitenciario. Entonces, por favor, también hermanos puedan orar para que participen, porque el siervo de Dios también por quinta vez también está dando la conferencia y Bolivia está recibiendo mucha gracia, ¿no? Para poder también recibir ese tiempo que el pastor también dispone para compartir, ¿sí? Entonces el 8 de julio juntos podamos participar y así también invitar para que participen. Luego del 15 al 18 de julio tendremos el campamento mundial, también CLF y campamento de niños. Participen por favor juntos y ayúdenos a difundir para este campamento, porque también de manera virtual desde sus hogares pueden participar desde el 15 al 18 de julio. Luego también les invitamos a que puedan visitar nuestra página web, donde también puedan visitar la radio, Jerusalén Radio, y escuchar también, ¿no?, los programas que tenemos ahí para también recibir la palabra. Y también pueden hacer conocer, ¿no?, sobre la radio satelital que tenemos. Y de esa manera también en los pueblos pueden llegar a escuchar, ¿sí? Si cuentan con una antena o si quieren saber también cómo poder recibir en algún pueblo también la palabra, comunicándose con nuestras oficinas podemos ayudarle, ¿no? Por favor. Y luego también queremos recordarles que todos los cultos y las transmisiones que estamos realizando se está realizando con otros idiomas, en quechua y aymara. Entonces pueden ayudarnos a invitar, por favor, para que participen. Sí, entonces esos serían los anuncios. Como último, los hermanos que también quieren depositar, ¿no?, ofrenda de agradecimiento o diezmo, también pueden hacerlo a la cuenta bancaria que está en el Banco Unión. Voy a dictar los números: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces también pueden, si desean, de su corazón Dios les permite, puede también depositar ahí, y de esa manera también aquí en la iglesia podemos ir mejorando, ¿no?, los equipos para las transmisiones más que todo, ¿sí? Muchas gracias. Esperamos que también durante la semana participen a los cultos de casados, casadas, el culto de oración que tenemos los días miércoles, también a partir de las 7:30, ¿sí? Muchas gracias. Espero que también nos podamos ver durante la semana en los cultos. Hasta luego.